Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Queridos hermanos, al oír este himno precioso en nuestra iglesia, que nos hace recordar el amor de Dios, cuánto nos ama Dios, que nosotros como seres humanos no entendemos ni tratamos de entender al grado que no apreciamos el amor de Dios. Pero el himno nos recuerda muy claro lo que el Evangelio nos dice hoy. Dice en el verso 16 del Evangelio de San Juan, capítulo 3, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así que el amor de Dios se manifestó en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él vino y murió por nosotros. Y ahora para nosotros ser salvos tenemos que creer en el Hijo de Dios, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es Dios entre nosotros, para así tener vida eterna. En este momento, al momento de meditar este verso, me vienen a la mente comentarios voy a decir, de personas, para no mencionar a nadie. Se sufre mucho en una congregación. Hay personas que están de alguna manera inconformes las unas a las otras y llegan al grado a tener antagonismo. Y no me refiero solo aquí en Santa Natividad, sino en todas las congregaciones. Y alguien por ahí decía, a veces es mejor que se vayan todas las manzanas malas y volver a empezar para que la congregación esté sana y buena. Parece una respuesta favorable o elocuente, pero la realidad es una respuesta descabellada a lo que Dios no nos mandó. La respuesta correcta sería decir que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y que la misión de la iglesia es luchar por esas almas que no terminan de crecer espiritualmente, que no terminan su transformación o que no la han empezado, y llenarnos del amor de Dios, recordando el verso 17 del Evangelio del día de hoy, recordándonos que en este primer tiempo que vino el Señor, no vino a condenar al mundo, sino para salvar. Y en este tiempo de 2000 años de gracia, que la iglesia ha estado viva llevando el mensaje de salvación, en este periodo de gracia, de espera por la segunda venida del Señor, nuestra misión es no descartar a las personas o condenarlas por su pecado o excluirlas de la posibilidad de que puedan reivindicarse ante la presencia de Dios. Es como, por ejemplo, en la vida civil. Recuerdo que cuando dicen que fue las Olimpiadas de 1968 en la Ciudad de México, como eran las primeras Olimpiadas y venían bastantes representaciones mundiales de otros países, el gobierno, queriendo presentar una buena cara en frente del mundo, a la gente por diosera las quitó de las calles, las vistió para que se vieran bien, y como había protestas, mandó a matar a los estudiantes para que no hubiera protestas durante estos eventos. Es negar la existencia
de una necesidad. Estamos de alguna manera comparando lo que hacen los gobiernos autoritarios. Por la vía de la fuerza, supuestamente ponen orden, pero en ese orden no les preocupan las almas, no les preocupan las personas. Y así lamentablemente miles de estudiantes perecieron el 2 de octubre de 1968. La iglesia en su trayectoria, y cuando digo la iglesia me refiero a todas, en su trayectoria de todos estos cientos o miles de años, 2000 años, algunas hemos obviado a la necesidad, como por ejemplo lo que cometió Hitler en la Segunda Guerra Mundial al tratar de exterminar a todos los judíos y mandó a matar a millones. Y la iglesia cayó, no abrió su boca. O por ejemplo, cuando en El Salvador había una guerra civil y Monseñor Romero fue al Vaticano buscando a Juan Pablo II para hacerle saber la crisis que estaba viviendo la iglesia al ser perseguida, porque los sacerdotes veían el sufrimiento del pueblo, defendían al pueblo en los templos, protegían a los niños y a las mujeres cuando había acciones entre la guerrilla y el ejército, y muchos sacerdotes fueron asesinados, y él fue como hacerle saber para que interviniera ante los Estados Unidos y pararan esa masacre en El Salvador. Ni siquiera se dignó Juan Pablo II de recibirlo, y pueden ustedes buscar los videos que hoy existen, cómo él estaba parado allí en la plaza de San Pedro buscando darle las fotografías y la información, y en vez de recibirlo lo regañó. Porque cuando nos olvidamos que hay necesidad, entonces nos olvidamos de la misión de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Dice que vino a sanar a los cansados, que vino a darle voz a los que no tenían voz. Han de recordar ustedes que hasta hoy en día, cuando alguien se contagia de una enfermedad contagiosa, ni siquiera nos queremos arrimar. Imagínense, hace 2000 años, los leprosos cómo eran marginados, que vivían afuera en el monte como si fuesen salvajes y comían de lo que alguien le aventaba. Y el Señor no tuvo ninguna manera de rechazar a ellos, al contrario, fue a ellos y los sanó. A eso vino el Señor Jesucristo. Él vino a sanarnos. Recuerden el himno, envió a su Hijo para sanarnos. ¿De sanarnos de qué? No solo de nuestras enfermedades físicas, de nuestras enfermedades del pecado. Muchos estamos casados y cometemos adulterio, desobedeciendo los mandatos de Dios. Esa es una enfermedad. La discriminación es otra enfermedad. El discriminar a una persona por su color es una enfermedad, y Cristo vino a sanarnos. Ese Cristo amoroso que es Dios vino a enseñarnos cómo vivir una vida mejor, y que esta vida mejor la vivamos a plenitud. ¿Qué significa vivir una vida a plenitud? Una vida a plenitud es vivir con la paz que solo sabe dar Dios, porque sabemos en nuestra relación personal e íntima con Cristo que no le estamos haciendo daño a nadie, que no hicimos algo en revancha para vengarnos de algo, sino todo lo contrario. Tener ese corazón tranquilo porque tenemos la paz de Dios, eso es vivir una vida a plenitud.
Porque usted podrá vivir en Highland Park, en una mansión de millones, pero si no tiene la paz de Dios, usted no vive una vida a plenitud. Usted puede vivir en el barrio de La Loma, en una casa tal vez de 100 años, humilde, pero su corazón está en paz. Usted es feliz porque vive una vida a plenitud. A eso vino el Señor Jesucristo. Alguien me pasa agua, por favor. A eso vino el Señor Jesucristo, a entregarnos una vida plena, a darnos una vida plena, pero sobre todo a ofrecernos el pasaje directo, el vuelo final a la vida eterna. ¿Cómo podemos tener la vida eterna si no creemos en Cristo Jesús? ¿Cómo podremos soñar en tener la vida eterna si no hacemos lo que Cristo Jesús nos enseñó? La iglesia, que somos todos, somos llamados a reflejar lo que Cristo es. Y reflejar lo que Cristo es porque tenemos paz en nuestro corazón. Esa paz solo nos las puede dar Dios. Porque si la paz que usted siente es que porque tiene unos centavitos en el banco, se hace 1000 o 100,000 o lo que sea, eso no te da la paz, ni te da la seguridad. ¿Quién de ustedes ha escuchado un dicho que mucho decía mi abuelo? Más vale tener amigos que dinero. ¿Escucharon? Más vale tener amigos que dinero. ¿Te imaginas? Yo podría cambiarlo. Más vale tener a mi amigo Jesús Cristo en mí que el dinero. Porque teniendo a Jesús Cristo en mí, tengo todo. Nada me hace falta. ¿No te has dado cuenta que antes de venir a Cristo usted trabajaba como esclavito y casi nunca le alcanzaba? Siempre andaba batallando, siempre andaba atrasado. Hasta infiel éramos con nuestra ofrenda. Y en la medida que nosotros vamos confiando en ese amigo verdadero, no sabemos, pero todo nos alcanza, al grado que cumplimos con nuestra misión hasta de ayudar al prójimo. ¿Saben por qué? Porque así como el Señor Jesús multiplicó los panes para saciar a los hambrientos, Él sigue estando con nosotros y sacía todas nuestras necesidades. Amén. Amén. Quiero compartirles a ustedes hoy en este día la primera lectura del libro de los Hechos. Dicen que los apóstoles iban al templo y lo que iban es a orar por los enfermos. Y los enfermos sanaban, al grado que la gente empezó a llegar de diferentes partes y a veces llevaban a sus enfermos en la calle con tal de que cuando Pedro pasara, la sombra les pasara y con eso sanaban. Han de recordar ustedes que un día Pedro y Juan fueron al templo temprano a orar y estaba un paralítico de nacimiento tirado en el piso pidiendo limosna. Y él les dijo: pon atención, y pensaba que le iban a dar una limosna. Y Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó y caminó. ¿Quién hizo ese milagro?
Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Su iglesia. No fue Pedro el que tenía poder para sanar. Es la iglesia que por la fe que nosotros tenemos, compartimos esa fe para que la gente conozca quién es Cristo Jesús, aunque a veces parezca difícil, como le pasó a Pedro y a los apóstoles, al grado que los sacerdotes de la iglesia o del templo los mandaron a encerrar a la cárcel porque les estaba tumbando el negocio. Así que, estando ellos presos, el ángel del Señor fue y les abrió las puertas de noche y les dio este mensaje en el verso 20 del libro de los Hechos, capítulo 5. Y dice: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Les está diciendo: vayan, a pesar de que los quieran volver a meter a la cárcel, a pesar de que estén bravos porque les están tumbando el negocio, porque ellos lucran con los sacrificios que hacen en el templo. Ustedes vayan y digan que aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Ese mismo mensaje es el que tenemos que llevar nosotros para las personas que no conocen a Cristo Jesús. Porque así como hubo en aquel tiempo que los sacerdotes y los maestros de la ley vivían con los sacrificios que pagaba el pueblo, hoy en día hay muchos santuarios donde la gente, pensando que reciben un favor, van y llevan su dinero, y quien recibe el beneficio son las personas que cuidan ese santuario. Y no entienden que quien hace el milagro se llama Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que decirlo, aunque se incomoden. Nadie otro fue dado para ser salvo, solo Cristo Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles algo muy personal. Ustedes saben que el domingo estaba un poquito con un resfriado, y como sea, serví todo el domingo. Yo tenía que estar en un retiro el lunes y me dio gusto estar, porque también es tiempo en que uno escucha palabra y comparte, pero también escucha comentarios. Y yo me tuve que venir temprano. No esperé hasta que terminara el evento de retiro, que terminaba hasta las 12 del día con la comida. Y me tuve que venir después del almuerzo y el servicio de las 9 de la mañana. A las 10 terminó el servicio y tomé camino para avanzar y llegar antes de la tarde, porque si no, no llego para cruzar toda la ciudad, porque fui a unas 4 horas de aquí. Y durante ese tiempo comenté que yo me tenía que venir porque tengo que venir a servir. Alguien me dijo: ¿por qué te matas tanto por la gente? Yo simplemente cancelé el servicio, no por eso van a dejar de ser salvos. Y para mí es todo lo contrario, porque cada vez que está establecido un servicio en este lugar sagrado, es oportunidad que Dios me da para hacerles saber a la gente y a nosotros mismos que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y si alguien lo recibe en su corazón, entonces esa persona, su vida va a ser transformada. Entonces yo no podría decir, ni podría cumplir lo que dice el Salmo 34 en el verso 3. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, si yo mismo no pongo el ejemplo en el tiempo y en la puntualidad para servir al Señor. Ensalcemos a su nombre. Amén. Que la gente reconozca que el único Dios verdadero que fue enviado para salvarnos por Dios Padre se llama Jesucristo.
nuestro Señor. Amén. Por eso en el verso 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Cómo no alabarlo? Si uno que siempre le busca, Él siempre está presente. Amén. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro amigo. Y como dije en este dicho, más vale tener amigos que dinero. Pues yo lo cambio y digo, más vale tener a Cristo que dinero. Porque cuando Cristo está conmigo, lo tengo todo. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo al Cristo vivo sirvo, número 152.